en la década del 20, año 22, 23, cuando Bolívar llega hasta La Paz y crea Bolivia, digamos, el gobierno rivadaviano de Buenos Aires le entrega esas provincias para que conformen Bolivia, en un gesto que a Bolívar lo dejó demudado, a punto tal que en su discurso dice: generosidad semejante no se ha visto jamás, que es una forma elogiosa de decir esto se está chiflado. Es una forma, digamos, por la positiva de decir esto está chiflado, están regalando 3 provincias y además 3 de las provincias más fértiles, más ricas, potencialmente más económicamente más aptas y ricas de Bolivia. De esa entrega que hace Buenos Aires de las provincias altoperuanas, nace, digamos así, los fraccionamientos, la dispersión, lo que se llama balcanización. Ustedes han visto lo que son las Balcanes, que son una cantidad de pequeños estados: Serbia, Montenegro, Herzegovina, Grecia. Esa fragmentación estatal que constituyó, después de la batalla de Ayacucho, aquel proyecto sanmartiniano y bolivariano de construir una gran nación, un gran Estado nacional. Ni bien terminan de disiparse los fragores de la batalla de Ayacucho en noviembre de 1824 y se establece por fin la independencia de Sudamérica, comienza la tarea incesante de fragmentación. Los puertos de Sudamérica, los grandes puertos, Guayaquil, Quito, Santiago o Valparaíso, mejor dicho, Valparaíso, Buenos Aires, vinculados al mercado internacional y por lo tanto a Europa, que era de alguna manera el centro del mundo en ese momento, las potencias dominantes de la época, comienzan a ejercer una fuerza centrífuga, una fuerza de dispersión que lleva a la constitución de ese mapa político que caracterizó a América Latina desde, yo diría, desde mediados del siglo XIX, en el cual las provincias unidas del Río de la Plata se convierten en Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, un poquito de Bolivia, y la Gran Colombia de Bolívar se convierte en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Y todo el siglo XIX es un siglo en donde esa fragmentación se cristaliza a punto tal que se producen las grandes guerras, dramáticas guerras del Pacífico entre Chile y contra Perú y Bolivia, y la también dramática y terrible guerra de la Triple Alianza, donde Argentina y Brasil, con la colaboración de un sector uruguayo, del Partido Colorado uruguayo, destruyeron el Paraguay que habían construido los López, padre e hijo. Y estas guerras sembraron, obviamente, dejaron heridas y cicatrices o heridas no cicatrizadas que en el caso de Chile y Perú y Bolivia todavía son
sobrevivir. Es decir, el gran tema pendiente de Bolivia, que es su salida al mar, es un tema derivado de la pérdida que Bolivia tiene de su salida al mar en la guerra del Pacífico en manos de Chile, donde Chile ocupa todo lo que constituía la parte de Bolivia que salía al Océano Pacífico. Y es un tema que aún hoy está en el tapete y que se mantiene, por decir una palabra inglesa, en stand-by, pero que en algún momento el proceso de integración tendrá que ir resolviendo. De la misma manera, la guerra del Paraguay fue todavía más terrible en un cierto sentido porque lo que produjo fue la devastación de un país, cosa que no alcanzó a ocurrir en el caso de Bolivia y Perú. Pero en el Paraguay, Argentina y Brasil devastaron el Paraguay y dejaron reducido el Paraguay a un país de mujeres, de ancianos y de niños pequeños. El resto de la población que iba de los 14 a los 45 años había sido asesinada y muerta durante la guerra del Paraguay. De modo tal que todo el siglo XIX, vuelvo a decir, es el siglo de la dispersión y de la fragmentación latinoamericana. Hay un intento en Centroamérica, a cargo de un general de la independencia de Centroamérica, el general Morazán, que establece una nación centroamericana y que por también obra de los puertos y de la intervención imperialista y colonialista de la época fracasa y se crea ese mosaico de pequeños países que es hoy Centroamérica. Y llegamos a la década del 80 del siglo XX, a los años 1880, 1890, donde cada uno de esos pequeños países débiles, sin capacidad para confrontar individualmente con las grandes potencias de la época, monoproductores en muchos casos, y en todos los casos productores de materia prima, crean sus estados nacionales. El Estado Nacional argentino se crea en 1880, el venezolano con Guzmán Blanco en 1885, la República Brasileña también en la misma época, 1882-84, etc. Y que son estados que tienen todas las características de los grandes estados nacionales europeos, Alemania, Inglaterra, Francia, es decir, la división de poderes, el edificio, el palacio del Parlamento, el palacio gubernamental, el palacio del jefe de gobierno, ejércitos, militares, digamos, todas las apariencias de un Estado nacional, pero sin la sustancia central de un Estado nacional que es su fortaleza, su capacidad de enfrentar de igual a igual a las grandes potencias de la época. Y podríamos decir, de alguna manera, que la celebración del centenario de la Revolución de Mayo, 1910, es un poco como la apoteosis, la celebración de esa fragmentación. En una situación que Jorge Abelardo Ramos define de una manera, creo yo, magistral porque permite entender básicamente la situación. Dice Ramos: fuimos pequeños países porque no pudimos ser una gran nación. Fuimos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. Ante la imposibilidad ya de conformar aquel gran sueño bolivariano y sanmartiniano, bueno,
las situaciones concretas hicieron que, bueno, cada uno agarre lo suyo, vea de cómo se defiende, cómo establece un Estado y después ve. Y esto fue 1910. Las reacciones